Buenos días. Vamos a empezar con esta mesa redonda. Me han dicho que me aproxime al micro por la grabación, así que voy a estar un poco inclinado. Bien, la mesa redonda es hablar de la Agencia Valenciana Antifraude, una estrategia consolidada de integridad pública. Fundamentalmente lo que queremos tratar en la mesa redonda es las líneas estratégicas de acción de la Agencia Valenciana Antifraude en sus tres direcciones. Primero hablará Miguel Furió, que es jefe de servicio de investigación, de análisis e investigación de la Dirección General de Análisis e Investigación. Luego hablará Juan Vega, que es letrado en la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tratará sobre la protección a las personas denunciantes. Y finalmente hablará Pilar Moreno, que es técnica de formación en la Dirección de Prevención, Formación y Documentación. Yo soy Anselm Bodoque, soy el jefe de servicio de formación, y mi intervención en principio acaba aquí porque es mucho más importante que hablen ellos y que iniciemos un coloquio posteriormente. Adelante, Miguel. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer también a la organización que nos haya cedido este espacio. Y nada, como tenemos el tiempo muy tasado, vamos a ir muy directamente a la cuestión principal. Como ha dicho Anselm, aquí estamos representantes de los tres grandes pilares de la Agencia Valenciana Antifraude, ¿vale? El pilar más desagradable, la parte de investigación, que siempre actuamos, ya sabéis, a post. La parte más bonita, la de pilar, la de formación, que actúan siempre con carácter previo, con carácter preventivo. Y la pata que nos da soporte, apoyo jurídico, tanto a unos como a otros. Y hace, como ha dicho Ansel, la protección a los denunciantes, ¿vale? Yo os voy a explicar un poco, muy rápidamente, qué puede aportar el servicio de investigación a la integridad, ¿vale? en las administraciones públicas. La parte más importante que tenemos nosotros es el canal de denuncia interna, el buzón de denuncias de la BAF. El origen, aunque como luego veréis, la Agencia Antifraude Valenciana ha sido un poco precursora en esta cuestión porque lo tuvimos desde antes de la propia directiva de 2019. El origen o un poco las bases son la de esta directiva que comúnmente se conoce como whistleblowers, ¿vale? Que en castellano se suele traducir o adaptar con el término de alertador, ¿vale? Las cuestiones más importantes de la directiva que actualmente está siendo adaptada, traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de un anteproyecto de marzo de 2022, actualmente ya proyecto desde septiembre de 2022, son unas cuestiones que están aquí en la presentación, ¿vale? En principio, el objetivo de la Unión Europea, consciente de que las irregularidades, las ilicitudes, las cuestiones de no conformidad a derecho están en conocimiento de las personas de ámbito interno de las organizaciones, no solo públicas, sino también privadas, lo que pretende es un poco facilitarles cómo pueden denunciar, que al fin y al cabo es poner en conocimiento de los organismos competentes la existencia o la ocurrencia de estos hechos y cómo pueden actuar, ¿vale? Entonces, entre los contenidos fundamentales de esta directiva es facilitar o establecer la obligación de crear, tanto en entidades públicas como en privadas, buzones de denuncias, tanto internos como externos. También hay un tercer género que es el interno externalizado, ¿vale? Luego os lo explicaré. Y ya os digo que vinculan tanto al sector público como al sector privado. También establece una serie de características técnicas que deben reunir dichos buzones, ¿vale? Porque a la Unión Europea le preocupa mucho el tema de que se ha detectado que a las personas alentadoras son las más susceptibles de sufrir represiones, ¿vale? Como consecuencia de esta actitud, ¿vale? Y finalmente terminaremos la exposición con un ejemplo práctico de cómo funciona el buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente tenéis aquí los retos de la directiva y
las condiciones, ¿vale? Las condiciones es una cuestión importante porque se trata de canales que deben tener un nivel de seguridad informático de forma que se proteja la confidencialidad no solo respecto a la identidad de las personas que denuncian o de las denunciadas, sino también de la integridad de los datos que proporcionan, ¿vale? Al final, en estas cuestiones uno tiene que entender que debe tratarse con el máximo sigilo, la máxima discreción, ¿vale? Para evitar, sobre todo, males mayores, ¿vale? Ha de ser un canal fácil. Veréis en nuestro ejemplo concreto cómo funciona y que es, bueno, con el uso de la tecnología web, es 3 clics, rellenar 4 campos, es básicamente un formulario, ¿vale? Permita la comunicación con el denunciante. Es importante, y luego volveremos sobre ello, que este canal de denuncia permita, incluso manteniendo el anonimato total al 100%, que siga manteniendo la opción de la información de la comunicación bidireccional, ¿vale? No solo del alertador a la entidad gestora, sino también en la otra dirección, de la entidad gestora al alertador. Porque ambas personas deben situarse en el mismo nivel de comunicación, ¿vale? Vale, este es el ejemplo, es la portada principal de la Agencia Valenciana Antifraude. No sé si lo veis, lo tenéis aquí, lo marco con el ratón, el acceso en primera plana, bien localizado e identificado, al buzón de denuncias, ¿vale? Aquí abajo, si algún día queréis entrar y ver cómo es, tenéis la dirección web, ¿vale? Es importante que hay 2 perfiles web, uno para el administrador o las personas que administran el canal, y otro que es para las personas externas que interponen la denuncia, ¿vale? Que les lleva a un formulario. El perfil de gestor te permite, evidentemente, tener acceso a todas las denuncias o comunicaciones interpuestas y poder entablar esa comunicación bidireccional de la que hablábamos, ¿vale? También disponemos en la web de un webinar y tutorial de uso, ¿vale? Donde paso a paso se os puede explicar cómo interponer una denuncia, ¿vale? Vale, ¿qué es el buzón de denuncias? El concepto estricto. Es un canal de comunicación electrónica, aunque se llame buzón, no es un buzón físico, es un buzón virtual, que permite que cualquier persona comunique hechos o conductas que resulten contrarias al derecho y a los principios o reglas éticas y de buen gobierno y administración, importante, en el ámbito competencial de la agencia, que es el del fraude o la corrupción pública, conforme a la normativa vigente y complementaria. El que exista el buzón de denuncias no excluye a las vías normales de comunicación de denuncias, registros de entrada, presentación en oficinas, en correos, etcétera, ¿vale? O presencial. Vale. Nosotros, como os dije, hemos sido un poco adelantados a la directiva porque mediante resolución de 25 de abril de 2018 ya decidimos implementar el buzón de denuncias en el ámbito de la Agencia Valenciana Antifraude, ¿vale? Desde entonces, desde esta fecha, el buzón ha estado operativo todos los días del año, las 24 horas, y permite la recepción de denuncias a cualquier hora. Ya os puedo confirmar que hay denuncias en fin de semana, hay denuncias de noche, de madrugada, o sea, en todo momento. ¿Para qué se utiliza? En nuestro caso concreto es para poner en conocimiento de la agencia hechos que puedan ser susceptibles de fraude o corrupción, luego veremos que también entran otros conceptos, dentro del ámbito objetivo, subjetivo, que es solo para las entidades que están incluidas dentro del ámbito de la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude, en el artículo 3, que son las administraciones públicas básicamente, y también empresas privadas o sujetos privados que se relacionen con la gestión de los fondos públicos. Fondos públicos, todo desde el ámbito territorial, dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Aquí lo tenéis más detallado, ¿vale? Es una combinación de los artículos 1, 3 de la Ley 11/2016, ¿vale? Paso un poco por arriba, luego al final de la ponencia, así que si tenéis dudas o cuestiones podemos ampliar alguna. Vale, se completa el ámbito objetivo de este buzón por la resolución de 5 de octubre de 2020, en la que distinguimos de más a menos el ámbito objetivo concreto y se define que debe entenderse por corrupción, por fraude, pero también por irregularidades administrativas no constitutivas de fraude o corrupción, y también entramos en el concepto de las conductas reprochables. A nosotros nos gusta mucho sacar o extraer datos estadísticos de
la funcionalidad del buzón, de su uso, para qué sirve y si realmente tiene un impacto en la sociedad, en este caso en la sociedad valenciana. Como veis, en 2017 tenemos este extracto que distingue entre los diferentes canales de entrada de denuncias, ¿vale?, en la agencia. En primer lugar, el buzón de denuncias. En segundo, el correo electrónico o postal, que lo englobamos en el mismo epígrafe. El registro general, clásico. La sede electrónica, desde que se implementó, por comparecencia espontánea de personas denunciantes o alertadoras. Y expedientes abiertos de oficio. Si os fijáis, desde el momento de la creación de la Agencia Valenciana y su puesta en funcionamiento, que es en 2017, mediados de 2017, el correo electrónico postal o el registro eran las dos únicas vías de entrada, ¿vale? Y el correo postal asumía nada más y nada menos que casi 3 de cada 4 denuncias. A mediados de 2018 ya podéis ver la variación estadística que supone la implementación del buzón de denuncias, en el que ya solo en mitad de año recoge un total del 54%, relegando a los otros dos sistemas, a las otras dos vías de entrada, bajando del 71 al 26 y del 29 al 20. Pero es que no solo se queda ahí. Al año siguiente ya pasa del 54 al 76%. 3 de cada 4 denuncias entran por el buzón. En el 2020 al 85, en el 2021 al 89. Ya estamos hablando de que 9 de cada 10 denuncias entran por el buzón. Y estabilizándose más o menos en torno al 90%, en los datos que tenemos recopilados hasta el tercer trimestre de este año, que más o menos hasta final de año variarán subiendo quizás un poco más, acercándose al 90%. Pero sí que se puede observar una estabilización en el uso o la utilización por los ciudadanos de esta vía, que claramente es la preferida me imagino que por la comunidad, por la facilidad de mantener el anonimato, etcétera. Entonces, estas son las 5 características principales, ¿vale?, que tenemos anunciadas en nuestra web, ¿vale? Básicamente lo hacemos muy sencillo, muy sintético, porque uno de los objetivos que habíamos visto de la directiva es que fuera una herramienta fácil, de fácil uso y de fácil comprensión por los ciudadanos, ¿vale? Entonces, aquí lo hacemos muy esquemático, ¿vale? Si has detectado algún tipo de fraude o corrupción en la administración pública de la Comunidad Valenciana y puedes aportar indicios, es importante incidir en que se tiene que tener cierto conocimiento de los hechos, a ser posible en primera persona, puedes hacer que se investigue el caso y te garantizamos la confidencialidad, que es uno de los extremos que todos coincidiremos en que preocupa en gran parte a las personas denunciantes, el que, siendo trabajadores internos de la organización a la que se denuncia, pues el poder ser víctima u objetivo de represalias, como luego los compañeros os podrán explicar en detalle, ¿vale? Se mantiene la doble opción, ¿vale? Ahí en el formulario tienes la opción de identificarte total, parcialmente, con una identidad verdadera o una identidad falsa, un correo electrónico o cualquier manera de identificación. Porque al tratarse de un formulario web, a diferencia del típico registro electrónico oficial de una administración pública, no se exige la certificación, una certificación de identidad a través de certificado electrónico, DNI electrónico, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí se puede hacer completamente anónima. ¿Cómo se mantiene luego el acceso? Porque os preguntaréis, si yo no aporto mis datos de contacto, ¿cómo luego puedo mantener esa comunicación bidireccional con la entidad gestora? Simplemente el sistema te rebota un código alfanumérico de 4 bloques de 4 cifras y números. Entonces, es esencial que la persona alertadora mantenga ese código para poder, con posterioridad, acceder, ¿vale? Bueno, muy brevemente, estas son un resumen. Finalizo la exposición con los datos estadísticos. Al final, el buzón de denuncias nos sirve a nosotros, como puede servir a cualquier entidad que implemente esta herramienta, para realizar una especie de barómetro o sondeo de los problemas que sus empleados, o en nuestro caso los ciudadanos valencianos, perciben en la sociedad, ¿vale? Fijaros el incremento directamente vinculado a la existencia del buzón de denuncias, del número de denuncias total que ha recibido la Agencia Valenciana, pasando de solo 35 en el primer año de funcionamiento a 359 el año pasado y actualmente a más de 430, de las que 9 de cada 10, insisto, entran por el buzón de denuncias,
¿Vale? En este gráfico lo veis claramente, la subida exponencial y que esta vía ha desmarcado a las demás. Y finalmente, en este círculo hacemos el estudio de las materias que habitualmente, dentro del ámbito de actuación de la agencia, que corresponden a los grandes ámbitos de actuación de la administración pública, son las materias sobre las cuales más presuntas infracciones se ponen en conocimiento de la agencia. Veis que la gestión de recursos humanos ocupa prácticamente la mitad, la contratación pública en segundo lugar y luego ya otra serie de cuestiones menores. En fin, he ido muy rápidamente, creo que me ha ajustado bastante al tiempo. Si tienen alguna duda o quieren ampliar algún aspecto, gustosamente les atendemos al final. Gracias. Cedo la palabra a Juan, letrado. Muy bien, muchas gracias, jurídica. Miguel. Le corresponde ahora a Juan Vega. Él ha comentado, Miguel, que es la parte más desagradable de la agencia. Yo no diría tal. Sí que es la parte de contacto directo con otras administraciones y una parte preventiva fundamental, porque su labor, aunque sea análisis de investigación, en buena medida lo que acaban haciendo son recomendaciones de mejora de gestión, que es un elemento preventivo fundamental. Adelante, Juan. Muchas gracias, Ansel. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Ahora está encendido? Joder, está bajito. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Les digo, o sea, tienen realmente mucha suerte de estar hoy aquí. Primero, por haber escuchado a mi compañero Miguel, que siempre lo hace de una forma especialmente brillante. Y en segundo lugar, me gustaría decirles que estamos ahora en un momento singular y especial del derecho administrativo. Seguramente todos los que estamos aquí, que ya tenemos una edad, recordarán, pues en la primera década del 2000 apareció como una rama nueva del ordenamiento administrativo la protección de datos. Fue un momento, un nicho de negocio, una oportunidad en todo caso de progresión profesional, también un reto intelectual. En la década de 2010, seguramente todos lo recuerdan, fue el boom de la transparencia. En el año 2013 tuvimos la transparencia y les digo, esta década del 2020 va a ser la década de la protección a las personas denunciantes. Esta parte, o sea, ténganla absolutamente clara, que va a ser absolutamente necesario que todas las administraciones públicas, y piensen que también va a acabar afectando lógicamente a las empresas privadas con toda la oportunidad para consultorías, etcétera, etcétera, va a ser la protección al denunciante. No se queden solamente en la idea de los buzones de denuncia. Lo determinante en este tipo de asuntos va a ser la protección al denunciante. Si ustedes se fijan, la directiva comunitaria con la que aparece por primera vez en nuestro derecho administrativo toda esta cuestión de los buzones de denuncia, la protección al denunciante, hay que fijarse en lo esencial y no quedarse solamente en lo anecdótico. Y lo esencial se lo dice el artículo 1. El objeto de la normativa europea es la protección al denunciante. Y en el proyecto de ley, que ya vamos con retraso, lógicamente, como siempre en este país, en la normativa europea, en el proyecto de ley también lo declara paladinamente. Artículo 1, ¿cuál es el objetivo principal? Al margen de la regulación, sistemas de denuncia, luego vamos a ver las protecciones de represalias, que eso ya son formas concretas. Pero ustedes quédense con la idea que la protección al denunciante es la nueva figura y la rama del ordenamiento jurídico público. Bien, y sobre esta cuestión, pues tenemos mucha suerte en la Agencia Valenciana de poder estar en este momento aquí exponiéndoles esto, porque precisamente la Agencia Valenciana Antifraude en este aspecto fue una auténtica innovación en el ordenamiento jurídico español, se adelantó incluso a la redacción de la directiva comunitaria y el legislador valenciano ya en el año 2016, con la ley 11/2016, reguladora de la Agencia Valenciana Antifraude, fijó su voluntad y la figura, en su caso esencial de la ley, en la protección a las personas denunciantes. Ahora hablaremos de ello, artículo 14 del Estatuto de Protección al Denunciante. Fíjense en este aspecto que la cuestión, o sea, tiene una notable trascendencia. Ya existían oficinas antifraude, existía la OAC, la Oficina Antifraude Catalana, pero la misma nunca se había preocupado, en su caso, de poner el foco sobre la protección al denunciante. Se atendía fundamentalmente a figuras como la investigación, que también es de notable trascendencia, pero la investigación y la lucha contra el fraude y la corrupción, desde luego, no es la novedad
novedad en el ordenamiento jurídico. Estaremos todos de acuerdo en que la Intervención General del Estado ya precisamente busca estas circunstancias, los habilitados nacionales, etcétera, etcétera. Lo realmente determinante de novedad es esta circunstancia. Bien, la Ley 11/2016, como les digo, bueno, la pueden consultar, se lo comento yo ahora. En esencia, el Estatuto de Protección a la Persona Denunciante, que resulta considero que bastante avanzado, incluso para el año en el que fue 2016, ahora posiblemente merecería algunos retoques, pero en todo caso, también quédense con esta idea, es notablemente más avanzado que la regulación que está proponiendo en este momento el legislador estatal con la transposición de la Directiva Comunitaria 2019/1937. Elementos esenciales que tiene la protección al denunciante en la regulación de la Comunidad Valenciana. Bien, en la Comunidad Valenciana y en cualquier psicología básica que conozcan ustedes, se asesoran jurídicamente o defienden en derecho a cualquier tipo de personas. La gente antes incluso de venir a preocuparse por su puesto de trabajo, de la represalia que vaya a sufrir, la gente lo que quiere saber es asesoramiento jurídico en general. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que denunciar? Si lo que está ocurriendo realmente es una cuestión que tiene que ser denunciada o no tiene que ser denunciada. Por eso la figura del asesoramiento jurídico es el elemento esencial y nuclear siempre, en todo caso, de cualquier estatuto de protección a la persona denunciante y, ya les digo, en la Agencia Valenciana es el primer elemento e incluso ni tan siquiera es necesario que se reconozca el Estatuto de Protección a las Personas Denunciantes para ofrecer asesoramiento jurídico a cualquier persona que comparezca inicialmente en la agencia solicitando algún tipo de información. Bien, el asesoramiento jurídico, ustedes piensen, alcanza todas las circunstancias. La gente quiere saber, yo, funcionario o yo, trabajador, en un área esencial y particular dentro de la empresa, ¿puedo denunciar esto que está pasando? O lo que siempre se suele decir, si denuncias, además vas a incurrir en un delito de revelación de secretos, va a ser peor para ti, va a caer todo el peso de la ley sobre ti. Bien, lógicamente esta es la primera, en cada caso no les voy a dar la contestación ahora, en cada caso lógicamente habrá que atender a las circunstancias del denunciante, pero lo que quiero que tengan claro es cuando vayan y creen en sus administraciones estas oficinas de protección al denunciante, vayan a asesorar a esta gente o creen consultorías privadas sobre esta materia, es la primera circunstancia que tienen que tener clara. Lo esencial es el asesoramiento jurídico al denunciante. La protección frente a las represalias vendrá ahora y ahora se las iré contando. Bueno, las represalias que sufre cualquier persona cuando denuncia, pues ya las conocen, son bien sencillas, son desde el vacío más absoluto dentro del trabajo, se consigue que todo el resto de compañeros dejen de hablar con esta persona, le hagan el vacío, también se le puede, en cuerpos más jerarquizados, piensen en la policía local, pues hará los servicios que son más desagradables, sufrirá coacciones, intimidaciones, etcétera, etcétera. En todo caso, lo determinante en este supuesto es qué se puede hacer por parte, en su caso, de la Agencia Valenciana Antifraude y qué deberían hacer, en su caso, las oficinas que se creen también con el proyecto de ley estatal para proteger a las personas denunciantes por corrupción. Pues miren, básicamente la primera circunstancia que hay que hacer es dotar de una capacidad coercitiva a las agencias de protección a las personas denunciantes. La primera de ellas, y yo creo que es la más elemental y más evidente, es la capacidad de poder declarar nulos aquellos actos de las administraciones públicas en los cuales se está cometiendo una represalia. Piensen, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que se deniega un permiso, se deniega unas vacaciones, se deniega un traslado a un determinado funcionario. Pues bueno, realmente no existe ninguna circunstancia que impida que en su caso, por parte de una oficina antifraude, siguiendo el correspondiente procedimiento, pueda declararse en su caso la nulidad de pleno de derecho de dicho acto administrativo sin necesidad de acudir en su caso a los tribunales, precisamente solamente con el objetivo de dotar de coercitividad plena, en su caso, la protección a la persona denunciante. Existen también otra serie de posibilidades, todas ellas en su caso, eso, como digo, es ya más de matiz y de descender al debate, al detalle, como es, por ejemplo, la posibilidad que tiene la Agencia Valenciana Antifraude de dirigirse en su caso a la administración incumplidora para imponer, en su caso, un determinado traslado del trabajador para sacarlo del ámbito, en su caso, de control de aquella persona que está efectuando las represalias.
Piensen también la posibilidad de obligar a que una administración tenga que acordar un traslado a otra administración, adoptar una comisión de servicios. Las posibilidades, como les digo, son muchas en todo caso, y todas ellas son pura casuística y hay que estudiarla en cada caso. Lo determinante en su caso es dotar de capacidad coercitiva a las oficinas antifraude. Y luego, en cuanto al resto de circunstancias, las estadísticas seguramente mis compañeros se las pasarán. Es una cosa que más que hablarla ahora, es una cosa de estudio, de detalle, que seguro que si alguno tiene alguna cuestión en particular. La cuestión ahora mismo, en la Agencia Valenciana hay 29 personas que tienen el estatuto concedido de protección al denunciante. Muchos de estos estatutos pues son litigiosos, muchos acarrean problemas con la administración que se niega a cumplir. Para eso estamos nosotros, para enderezar a esas administraciones incumplidoras, pero en todo caso también les digo que la gran mayoría de las administraciones, el mero hecho de que se ha dictado un estatuto de protección al denunciante ya es sobradamente suficiente para que esa administración analice la circunstancia, se ponga a estudiar qué está pasando y evite y pare todas estas represalias que están ocurriendo dentro de la propia administración, que si se fijan en la estadística, esto es sobre todo una cuestión propia de ayuntamientos, entidades locales, como pueden ver, de 29 estatutos de protección al denunciante que la Agencia Valenciana ha otorgado, 16 son de ayuntamientos, pero es que otros 7 son de sociedades mercantiles de carácter local. En todo caso, y para finalizar, antes de que darle el paso a mi compañera, la idea determinante con la que yo quiero transmitirles, y espero haber sabido transmitirles a todos ustedes, es que lo esencial no es solamente los buzones de denuncia, lo esencial no es solamente perseguir la corrupción, lo esencial con la nueva regulación, quédense con este concepto, es proteger al denunciante. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Juan ha dicho una cosa y me sirve de hilo conductor para subrayar una cuestión que ha comentado antes Miguel. En términos generales, no lo ha dicho ninguno de los dos, pero la mayor parte de las recomendaciones que hace la Dirección de Análisis e Investigación y la mayor parte de los sistemas de asesoramiento y protección a personas denunciantes suelen ser cumplidas por la inmensa mayoría de las administraciones. No en todos los casos, pero por fortuna la mayoría cumplen o intentan adecuarse a las recomendaciones que hace la Agencia Valenciana Antifraude. Pilar, te toca. Muchísimas gracias, Ansal. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Soy técnica de formación de la Agencia Valenciana Antifraude. Desde la Dirección de Prevención, Formación y Documentación llevamos a cabo una estrategia de integridad pública, en este caso basada en la prevención y en la formación, porque creemos que es clave para la transformación de la cultura organizacional. Empezamos con datos. Si partimos del barómetro global de la corrupción de Transparencia Internacional del año 2021, en el ámbito de español podemos ver unos datos muy interesantes que aparecen en pantalla. Un 2% de los encuestados señalaron que pagaron un soborno para acceder a servicios públicos. En este caso, el 16% piensa que el Gobierno tiene en cuenta las opiniones, en este caso, de las personas que les rodea para tomar decisiones. El 40% señalaron que utilizaron contactos personales para acceder a servicios públicos. En este caso también me gustaría reseñar que en el ámbito de la Unión Europea, dentro del barómetro, en este caso global contra la corrupción de Transparencia Internacional, el 64% de las personas, de la gente común, piensa que está en sus manos poder hacer en este cambio, cambiar las cosas en la sociedad y en sus propias organizaciones. Y ese 64% se transforma en un 67% en el ámbito español. En este caso, la ciudadanía, todos nosotros, pensamos que podemos marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. En este caso, la prevención y la formación, pensamos dentro de la Agencia Valenciana Antifraude que puede cambiar, en este caso, las mentes y las acciones de los compañeros. Por esta razón, desde la OCDE, en su recomendación del año 2017 sobre integridad pública, ya lanzó una estrategia de integridad pública que
de la cual podemos aprender todos y podemos transformar nuestra administración, basada en 3 pilares fundamentales: la cultura, el sistema y la rendición de cuentas. Podemos ver la definición de la integridad pública en esta recomendación de la OCDE. Se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos siempre frente a los intereses privados y particulares en el sector público, frente a intereses privados de funcionarios públicos, de cargos electos. En este caso podemos decir que, en otras palabras, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando no nos están mirando. Esta estrategia de integridad pública de la OCDE, que podrán encontrar perfectamente en Internet, nos da la oportunidad de estudiar a través de estos pilares que he comentado, la cultura, el sistema y la rendición de cuentas, poder implantarlo en nuestra propia organización a través de la ayuda de la sociedad, siempre teniendo en cuenta el liderazgo no solo de los cuadros de mando, sino también de los cuadros intermedios. La meritocracia siempre también en el centro, la formación como otro de los pilares básicos también de la estrategia de integridad pública de la OCDE. Y la apertura, siempre fomentando ese tipo de cultura que tanto beneficio de la transparencia nos está dando. El sistema: ha de existir un compromiso, una declaración institucional, responsabilidades, y en este caso cada uno tiene que saber en la organización cuál es su papel y cómo ponerlo en marcha. Una estrategia básica: tenemos que tener un plan de gobierno, un plan de integridad, un plan de medidas antifraude que nos guíe, no solo en el ámbito de los fondos europeos, sino también en el ámbito del presupuesto municipal, del presupuesto de la propia institución. Y la rendición de cuentas, el tercer pilar básico de esta estrategia de integridad de la OCDE, de la cual podemos aprender. La participación ciudadana, pero también la participación de los empleados y empleadas públicas de la propia organización. La supervisión es necesaria. Tenemos sistemas, en este caso, de supervisión, tenemos organizaciones de carácter reactivo como Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo, pero también existen organizaciones e instituciones de ámbito preventivo, como el caso de las agencias antifraude o el caso de la Agencia Valenciana Antifraude. Las sanciones, cuando ya el mal está hecho, hemos de tener en cuenta que han de establecerse una serie de normas que hagan que estas cuestiones, que estas irregularidades, que este fraude y esta corrupción no se vuelva a repetir. Siempre en este caso teniendo la gestión de riesgos, el mapa de riesgos, un mapa de riesgos que nos ayudará el plan de medidas antifraude a trazar. Es importante tener en cuenta esta estrategia de integridad pública en la cabeza para poder transformar nuestra organización. La integridad, nos hacemos la pregunta, ¿es la hermana pequeña del gobierno abierto? Desde la creación de la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2011, España forma parte de la misma, y en los 4 planes de gobierno abierto que hasta este momento se han aprobado, en ninguno de los 3 anteriores existía el pilar fundamental de la integridad pública. En este cuarto plan de gobierno abierto aparece como un eje central junto con la transparencia, la participación y la formación. Hemos de tener en cuenta que es el primero de los impulsos que se le da a la integridad pública como eje principal para tenerlo en cuenta en la transformación de nuestra organización. Este cuarto plan de gobierno abierto 2020-2024 se basa en 2 pilares fundamentales: sistemas preventivos de integridad pública y la protección al denunciante, como ha comentado nuestro compañero. Diagnóstico de mejora de los sistemas de integridad pública, la regulación del registro de grupos de interés obligatorio. También otra de las actuaciones que están previstas en este cuarto plan de gobierno abierto es la modificación de la ley de incompatibilidades del personal empleado público y la integridad en el ámbito de la inteligencia artificial. Por otra parte, la protección a los denunciantes, la transposición de la directiva Whistleblower, que también nos ha comentado nuestro compañero Miguel Furio, los canales de denuncia, los buzones internos y los buzones externos, y tener en cuenta la prohibición de las represalias a los alertadores de corrupción. Hemos de tener en cuenta que en el portal de transparencia.gov.es existe pormenorizadamente una actualización de qué es lo que se está haciendo en cada uno de los ejes del plan de gobierno abierto. La última actualización es del 29 de octubre, por lo que hemos de tener en cuenta que hay actuaciones que ya se están materializando, pero otras, en este caso, quedan por hacer. Dentro de la integridad pública, de ponerla sobre el mapa, el cuarto plan de gobierno abierto ya empezó a dar los primeros pasos, pero ha sido la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 2030/2021 de 29 de septiembre la que ha puesto en el foco mediático, en este caso de las administraciones públicas, de los empleados y empleadas públicas, de los decisores públicos, la materia de la integridad y de la prevención
ya que en este caso esta orden configura el sistema de gestión de plan de recuperación, transformación y resiliencia. Aquellas organizaciones e instituciones que deseen recibir fondos públicos tienen la obligación de tener aprobado un plan de medidas antifraude. Desde la Agencia Valenciana Antifraude hemos, en este caso, elaborado una completísima guía, en este caso de plan de integridad, porque queremos ir más allá. No solo que las organizaciones, las administraciones públicas se queden en ese plan de medidas antifraude únicamente dedicado, en este caso, a los fondos europeos, sino que se transforme nuestra propia organización a través de este plan de integridad. En este caso, el ciclo de lucha contra la corrupción que ven en pantalla se puede especificar en estas 4 fases. La fase de la prevención, la primera de ellas, la detección, la corrección y la persecución como última de estas cuestiones. En el caso de la primera de las fases, hemos de tener en cuenta que está basada en la prevención y la formación es uno de sus pilares, en este caso fundamentales. La propia orden así lo establece. Estas medidas preventivas deberán estar dirigidas a la reducción, en este caso, del riesgo residual, ya que la corrupción cero pues no existe y podemos tener la oportunidad, en este caso, de reducir estos riesgos a un nivel aceptable, pudiendo incluir, la propia orden lo establece, un desarrollo de una cultura ética basada en las siguientes cuestiones: el fomento de los valores como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez, estableciendo un código de conducta ante el fraude. En este caso, la propia orden, como os digo, establece, hay que poner la mirada en el conflicto de interés, en los obsequios, en la confidencialidad y en los cauces de denuncia, en los propios buzones internos y externos. Existe, en este caso, lo que hemos denominado en la Agencia Valenciana Antifraude, a través del último artículo que se ha publicado en el blog, los olvidados del TREVEB, los artículos 52, 53 y 54, aquellos que establecen el código de conducta, los principios fundamentales que todos empleados y empleadas públicas hemos de tener presente en la gestión diaria de nuestras actuaciones. Os invitamos a leerlo en este caso. Dentro de la fase de prevención de la Dirección de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude, podemos encontrar una variada, en este caso, una variedad de recursos, publicaciones ABAF en antifraudecebo.es, en la pestaña de recursos ABAF. Hemos elaborado desde el Servicio de Prevención unas recomendaciones, unos catálogos que pueden ayudar a todos los empleados y empleados públicos en la gestión diaria de sus funciones, como puede ser en este caso un checklist de cumplimiento del grado de los ítems necesarios para la implantación de la administración electrónica, los riesgos contrarios a la integridad pública en el sector público instrumental. También existe un catálogo de riesgo en la toma de decisiones. Estamos en un momento crítico en este ámbito y hemos de tener en cuenta la finalización del mandato y, en este caso, las elecciones locales y autonómicas del próximo año 2023. En este caso, también el conflicto de interés en el enriquecimiento injusto han sido materia de catálogos de guías en el ámbito de la prevención de la Agencia Valenciana Antifraude. Y la última de ellas, en este caso, ha sido las recomendaciones relacionadas con la ejecución en la contratación pública. En este caso, la gran olvidada dentro de esta materia. En el ámbito de la formación, queremos en unas líneas estratégicas para que todas las organizaciones, las instituciones, a través de la integridad pública, puedan modificar esta cultura organizativa. Como les decimos en la Agencia Valenciana Antifraude, nuestro objetivo central y primordial es la formación en ética cívica de la ciudadanía, en este caso valenciana. Implica, en este caso, desarrollar un espíritu crítico, participativo y un fortalecimiento de la calidad de las instituciones y de nuestra democracia. Los protagonistas básicos de la formación en el ámbito de la Agencia Valenciana Antifraude son claros. En primer lugar, los funcionarios públicos de las administraciones, en este caso en atención a las administraciones local y autonómica, en este caso de la Comunitat Valenciana. Pero no nos olvidemos de los estudiantes de las universidades públicas y privadas de nuestro ámbito territorial, donde estamos desarrollando una experiencia de aprendizaje, una experiencia formativa a través de la actividad de los DocuForums ABAF. Es una gran actividad que lleva ya muchos años desarrollándose con gran éxito en todas las universidades públicas y privadas de la comunidad autónoma. La infancia y adolescencia en algunas ocasiones es la gran olvidada, no para la Agencia Valenciana Antifraude, están como protagonistas dentro de nuestro plan estratégico de formación. Queremos que también ayudar al fomento de ese espíritu crítico y participativo de la infancia y adolescencia es básico para poder conseguir en un futuro una ciudadanía crítica y que sea consciente de los riesgos que implica el fraude y la corrupción en las administraciones públicas. Y por último, evidentemente, toda la sociedad civil organizada y las personas activas y proclives a posicionarse en la lucha contra la corrupción.
La formación en cifras. Traemos aquí unas breves pinceladas. En 2021 realizamos 43 acciones formativas en todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y en algunas otras comunidades autónomas también a nivel nacional, con 1.835 participantes. A fecha de hoy, en el año 2022, les digo que hemos llegado a más de 3.000 personas con las acciones formativas desarrolladas por parte de la Agencia Valenciana Antifraude. Puntualmente se da información, en este caso en antifraudeo.es, la página web de la Agencia Valenciana Antifraude, de todas y cada una de las actividades que se desarrollan, en este caso en el ámbito formativo de la agencia. Hemos impartido webinars con la Fiscalía General del Estado por parte de la Dirección de Análisis e Investigación. Como les digo, la actividad de Docuforum Sabaf, la última de ellas se celebró en la Universidad Jaume I de Castelló, o también hemos realizado actividades formativas, en este caso con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, relacionadas con los riesgos del periodo electoral a los cargos electos. También dentro de la Agencia Valenciana Antifraude la comunicación es básica para poder transmitir el mensaje de la necesidad de tomar conciencia de los riesgos que las administraciones públicas existen en materia de lucha contra el fraude y contra la corrupción. Como les digo, comunicación esencial para prevención y formación. En este caso, ¿cómo poner en marcha dentro de la Dirección de Comunicación de la Agencia Valenciana Antifraude toda esta estrategia? Pues a través de las distintas redes sociales donde estamos presentes. Estamos presentes en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, también existe un canal de Telegram y contamos con un blog de la Agencia Valenciana Antifraude y con un canal de YouTube donde existe gran cantidad de material con contenido de valor que invitamos a descubrir, con webinars, con formaciones, para que todas aquellas personas que tengan interés puedan conocer un poquito más cómo implantar la estrategia de integridad pública en sus propias organizaciones. Nos hacemos una pregunta en este ámbito: ¿cómo fomentar la integridad en nuestras organizaciones? Manuel Villoria señala que íntegras son las personas y las organizaciones pueden transmitir o dificultar el ejercicio de la integridad. Hemos de preguntarnos todos en este punto qué puede provocar una organización que desincentive la integridad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Pilar, a Miguel y a Juan. Han ido como una moto porque íbamos apretados de tiempo. Creo que nos quedan 3 minutos, así que hay tiempo para alguna pregunta. Si os animáis, ¿alguien se anima? Y si no, la voy a plantear yo. Hay un tema que ha salido un poco de refilón, pero que yo creo que es importante, y es la cuestión del anonimato en la denuncia. Y tanto Miguel como Juan lo pueden contestar perfectamente. ¿Quién de los dos se anima? La verdad es que, como dicen, anonimato, y vosotros mismos podéis pensar que al final, cuando no sabes quién está al otro lado de la línea, al otro lado de la pantalla, ¿cómo eso puede dar lugar a una investigación? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Un investigador siempre atiende a los hechos objetivos y la denuncia al final es una comunicación de forma de que realmente conocer a la otra persona, a la persona alertadora o denunciante, si bien es importante, es una cualidad secundaria de la denuncia, porque el investigador lo que atiende es a las pruebas, a los indicios soportados con pruebas o a los hechos objetivos, como decía. Con lo cual, la identidad de la persona denunciante sí te puede dar información quizás contextual. Y, como sabréis, al final existe mucha denuncia falsa o mucha denuncia formulada con intereses quizás espúreos o, digamos, un poco malignos. Entonces, esa información sí te la da la identidad, pero al final es una cuestión secundaria. Lo fundamental es atender a hechos objetivos, con lo cual la tendencia no es a no admitir o no tomar en consideración denuncias anónimas, sino separar lo realmente de los aspectos subjetivos o secundarios. Juan. En este momento ya no existe ningún debate ni doctrinal, bueno, doctrinal menor, y jurisprudencial, desde luego, Anselm, está plenamente superado. La denuncia anónima está absolutamente aceptada en nuestro ordenamiento jurídico. La denuncia anónima es un instrumento perfectamente idóneo para la iniciación de cualquier tipo de procedimiento de control, de procedimiento administrativo e incluso de procedimiento, esto nos excede a nosotros ahora, pero incluso de un procedimiento de jurisdicción penal, aunque tenga determinados matices y determinadas precisiones. Es más, no quiero extenderme, pero es que este tema es muy bonito. El tema de la denuncia anónima, incluso ahora con la nueva directiva comunitaria, en la transposición
yo creo que ya se va a dar plena carta de naturaleza. Pero aunque no existiera todavía esta carta de naturaleza en el marco de la denuncia anónima, lo que no es menos cierto es que ya existía a día de hoy, porque ¿cuál es el impedimento? Es el tema que hay que hacerse a la inversa, es ¿por qué no vamos a aceptar como administración una denuncia anónima? No vamos a poner ya ejemplos demagógicos que también me encantan, como por ejemplo, ¿qué ocurre si ante una sección de menores, por ejemplo, se comunica el abandono de un menor de 3 años, pero es anónimo? ¿Qué es, que no tiene que investigarlo servicios sociales? Pregunto, ¿eh? Sin embargo, parece que en corrupción sí que decimos, no, en esto no hay que investigarlo. Bueno, en todo caso, yo este tema lo creo honestamente que está totalmente superado doctrinal y jurisprudencialmente. La denuncia anónima sí, siempre, en todo caso, y además es plenamente legal y conforme al ordenamiento jurídico. Sí, es fundamental entender lo que comentaba Miguel. Los hechos es lo determinante en cualquier denuncia. Los hechos que se puedan comprobar, y vale igual una denuncia anónima que una denuncia absolutamente en la que se diga nombre, apellidos, dirección y cualquier otro dato personal. ¿Alguna pregunta? Tenemos ya 30 segundos. Y si no, preguntaré a Pilar que nos explique muy brevemente qué son los docuforos. Bueno, desde la Agencia Valenciana Antifraude, como lo he nombrado brevemente, los docuforums ABAF son experiencias formativas que estamos llevando a cada una de las universidades públicas y privadas valencianas, no solo a nivel universitario, sino que también este curso del año 2022-2023 pretendemos llevarlo a institutos y también al curso de cuarto de ESO, con algunas modificaciones. Es muy interesante todas las preguntas que se formulan en estos docuforums, ya que los participantes, a través de sus dudas y preguntas, permiten al personal de la Agencia Valenciana Antifraude, que va a debatir con ellos, que se les resuelvan sus dudas y que se fomente el debate y el espíritu crítico en estas edades tan tempranas que creemos necesarias, como les digo, para el fomento de la participación ciudadana en materia de lucha contra la corrupción. Está puntualmente todo publicado en antifraudcebo.es y esperamos que puedan visitar la página web. Muy bien, pues creo que ya nos hemos excedido en algún minuto y tendríamos que dar punto final a esta mesa redonda. Muchísimas gracias por la atención y por la asistencia.